La orden del Vaticano sobre no esparcir las cenizas de los difuntos ha causado polémica y ha causado pues, muchas dudas. Esta mañana nos acompaña el padre Cipriano Sánchez, a quien le aprecio que madrugue y esté aquí con nosotros. Y también José Manuel Pichardo, director comercial de Incimex. Gracias, José Manuel. Quisiera empezar contigo. ¿Qué tanto la gente incinera una vez que las personas han fallecido? Mira, la tendencia ha sido siempre a la alta, ya desde hace muchos años. Ajá. ¿Hace qué? ¿10, 20 años? Yo siento que en ese proceso es cuando viene una tendencia más acá. Por ejemplo, Monterrey, Guadalajara en México ya son el 80% de las defunciones son en incineración. ¿Y a qué se refiere qué reporta o qué revela este porcentaje? Mira, hay por un lado los panteones saturados, ¿sí? Por otro lado que es más económico el tener un nicho que un terreno en un panteón. Y por otro lado, pues la tendencia a tener mayor tangibilidad con las cenizas, ¿no? Que ahorita ya lo tocará el padre, tenerlas en casa o tenerlas en un nicho o tenerlas en una iglesia, ¿no? Tener la como cercanía. que el proceso es más rápido, claro, ¿no? Claro, que podría convertirse hasta en un amuleto. Yo ya se lo platicaré después al padre. ¿De qué se trata este anuncio que hace el Papa Francisco a través de este cardenal? Ok, para empezar, el tipo de documento vaticano del que estamos hablando es un documento que tiene que ver con una instrucción, es decir, es una respuesta que hace la Iglesia a miles de preguntas que gentes han hecho al Vaticano. Entonces es un documento en el cual el Papa aprueba que salgan estas ideas, que son una serie de puntos, que sobre todo lo que tienen que ver, Jorge, queridos amigos, es con el sentido de la muerte cristiana y el sentido de los restos de los que somos cristianos. A ver. Ok, entonces, normalmente para los cristianos tomamos la misma costumbre que tienen nuestros hermanos mayores, los judíos, que es la costumbre de enterrar. Esa fue la primera costumbre siempre al principio. Y, por ejemplo, están las catacumbas de Roma, que eran cementerios de los cristianos. Claro. Pero luego, y al principio se prohibía incluso la cremación. ¿Por qué? Porque los paganos y los que no creían en la resurrección se cremaban, y los que sí creemos en la resurrección se enterraban. Hasta épocas bastante recientes, te estoy hablando prácticamente de 1960, 70, la cremación estaba prohibida para los cristianos porque indicaba falta de fe en la resurrección de los muertos. Después, obviamente, como acabas de comentar muy bien, por motivos prácticos, económicos, sociales, es cuando se comienza a permitir también la cremación de nuestros restos. Y el punto fundamental últimamente es debido a dos problemas, ¿no? Uno es que mucha gente opta por tirar las cenizas a la montaña, al mar, esparcirlas, ¿no? En paracaídas. Entonces la Iglesia dice, a ver, respetemos el sentido del cuerpo cristiano. El cuerpo cristiano es como una semilla de la resurrección. Por eso es que los enterramos. O los dejamos, como comentabas tú muy bien, los dejamos en nichos dentro de las iglesias. Y la Iglesia, lo que dice el Vaticano con esta instrucción es decir, mantengamos esta costumbre, mantengamos la costumbre de pensar que nuestros difuntos no se desintegran en la energía cósmica, sino que un día resucitarán y estaremos de nuevo con ellos, y esos restos nos recuerdan justamente que un día resucitarán. Y les damos una veneración, les damos, no una adoración, les damos una veneración, les damos un respeto, y por eso los colocamos en lugares de respeto. Eso es en cuanto a esparcir cenizas por ahí. Y luego el hecho de tenerlos en casa, claro. Bueno, en casa para mí no es un problema teológico, sino de sentido común, porque tener las cenizas en casa es tener siempre como que un muertito ahí en el medio de la sala, y digo, con todo respeto, como que no siempre es la cuestión más agradable. Pero independientemente de eso, el Vaticano tiene otro punto muy importante, y es el mal uso que se puede dar. A veces incluso, tú lo has comentado antes, a cierto tipo de rituales, que no vamos a entrar en ese tema ahorita, pero con los cuales no están tampoco de acuerdo con la fe cristiana. Entonces, por eso la Iglesia dice, a ver, respetemos la costumbre cristiana, que es, como tú lo comentabas muy bien, primero intentar, si es que da el espacio, la economía, primero intentar inhumar o enterrar, que es como decimos nosotros normalmente. Pero sí por motivos, dice, higiénicos. Por ejemplo, pensemos en una situación de pestes o de enfermedades. Sí por motivos de tipo social o económico o cultural. Por ejemplo, las culturas de Oriente tienden más a la cremación. No hay ningún problema en que se haga la cremación, siempre y cuando demos al cuerpo, a los restos, el respeto de quien piensa que un día se va a volver a encontrar con esa persona como era en vida. Porque no olvidemos que para nosotros como cristianos,
resucitaremos como somos hoy. O sea, el cristiano no piensa que el cuerpo es simplemente una especie como de materia, sino que el cuerpo es parte de mi persona, es parte de mi ser. Correcto. En tu experiencia, ¿qué porcentaje, aunque no tengas la cifra exacta, va a la gente con estos nichos en estas urnas a dejarlos a las iglesias? ¿Y qué tanto hace este tipo de cosas? Esparcirlas, guardarlas y qué sé yo, tú nos platicarás en tantas experiencias, ¿no? Claro, mira. Lo más inverosímil que te haya pasado. Sí, hoy por hoy estamos en unos números que se están construyendo al año aproximadamente entre 15 y 18 mil nichos en México, tanto en cementerios como en mausoleos privados o en iglesias, que es lo más tradicional. De ahí, esto nos marca realmente el crecimiento y la importancia que tiene la cremación, ¿no? Por los comentarios que hicimos hace un ratito. Pero ¿Casos que te hayan tocado de qué hacen con las cenizas? mira, por ejemplo, tenemos una expo funeraria cada año, la acabamos de participar el jueves, viernes pasado, y ya hay cenizas para, ya hay urnas para agua, hay urnas para la arena, para el campo, tanto para humanos como para mascotas, que es otro caso, ¿no? Pero la tendencia es esa, estarlas llevando a los campos. Hemos visto casos que los hacen joyas o diamantes, ¿no? Hay casos que los hacen, están promoviendo una empresa en Estados Unidos, llevarlos al espacio, en fin, hay muchas cosas raras en la industria funeraria, Claro. ¿no? ¿Hasta dónde, padre? Pues yo creo que, como ha comentado muy bien el señor Pichardo, creo que es muy interesante. El punto es respetemos a los restos de nuestros difuntos. Segundo, démosles la veneración adecuada y pongámonos en un lugar donde su presencia, sea en cremación o sea en inhumación, nos recuerde todo aquello bueno que hicieron por nosotros. Correcto. Voy a leer algunas preguntas que ya me están llegando aquí a redes sociales. ¿Qué pasa si ya tengo las cenizas en casa? Lo mejor es llevarlas a la iglesia y dejarlas allí también en un nicho. Normalmente en todas las iglesias, como comentaba bien el señor Pichardo, se hacen nichos y ahí se pueden llevar. Y de hecho hay un rito especial para depositar las cenizas dentro de un nicho. Correcto. Como cristianos que somos. ¿Qué tan caro o qué tan barato es en relación al entierro? ¿Tiene algunos cálculos de...? Más o ¿podría menos darnos yo números? siento que en función al entierro, una cremación está alrededor del 50 al 60% contra el costo de un entierro tradicional, perdón. Que si cobran los padres cuando van a hacer un entierro, una... No, o sea, que las personas dan un donativo a la iglesia, pero no hay como que tarifas por un muertito de tantos años, tantos pesos, no funciona de esa manera. Lo que sí es que, como también él comentaba, es más barato también el espacio físico dentro de la iglesia, del nicho. Hay una especie como de renta de ese nicho, pero también son precios, la verdad, bastante asequibles siempre, porque lo que se busca es que todos tengamos la accesibilidad a ese momento. Bueno, me siguen llegando muchas, la mayoría similares. Si es voluntad del finado, por llamar de alguna manera, que sea incinerado y que se conserven las cenizas en casa. Bueno, que sea incinerado, se voluntad del finado, se debe respetar. Que se conserve en casa, yo creo que como cristianos tenemos que buscar darle a nuestro difunto aquello que nuestra fe nos pide, ¿no? Y además, una vez que uno ya está muerto, pues yo creo que uno tiene que actuar con el sentido común. Yo insisto, en la casa es un lugar, no es el mejor lugar. Hasta por un accidente, se pueden caer las cenizas. Y luego también la casa, no olvidemos que la primera generación, a lo mejor a mí, mi papá, pero luego mis nietos o mis sobrinos, que el muerto ahí en medio. O sea, independientemente de la teología, hay un elemento de sentido común que tampoco tenemos que dejar Muy de bien. lado. Padre Cipriano, señor Pichardo, muchas gracias por estar aquí en Gracias Hechos por la AM, gracias por invitación. sus comentarios. Gracias, mi querido Jorge. Y les mando las preguntas porque hay un montón. Bien.